Desde la bancada de la Revolución Ciudadana hemos procedido a convocar a esta conferencia de prensa para hablar sobre la eliminación del subsidio al diésel, que en este momento tiene con gran preocupación a varios sectores de nuestra población. Y como les decía, no solamente venimos a hablar de una medida económica, también venimos a hablar del impacto que esto tendrá sobre la población, sobre los 7.4 millones de ecuatorianos que en este momento están viviendo en situación de pobreza y que cada día se les vuelve más cuesta arriba sobrevivir en este país. Además, la eliminación del subsidio al diésel es una decisión que se ha adoptado sin un enfoque técnico, sin un estudio integral en materia económica, así como sin la debida socialización, consenso, diálogo con todos los sectores de la población, porque finalmente esta eliminación terminará afectando a los que menos tienen, a los más débiles de este país. Además, nos han dicho que solamente va a golpear a la clase del transporte, que esta medida solo afectaría a los transportistas del país, y esto no es real. Aquí queremos ser sumamente claros. La eliminación del subsidio al diésel también traerá afectaciones al sector agricultor. Los agricultores ya no tendrán cómo poder pagar los costos y gastos. El pescador gastará más en combustible que lo que gana en su faena. De la misma forma, los pequeños productores, el señor del mercado, el señor de la tienda, el panadero del barrio, todos sus costos y gastos se incrementarán y por ende se va a desencadenar también que se incrementen los costos de la canasta básica familiar. Nos han dicho también que esta es una medida técnica, pero una medida técnica que se hace sin socializar con la ciudadanía y que se impone desde arriba, sin mirar a los ojos a la población, termina siendo una medida injusta. Adicional, como hemos manifestado en anteriores ocasiones, esta acción responde a una receta impuesta por el Fondo Monetario Internacional, que es la de reducir gastos en temas como la salud, la educación o la eliminación de subsidios, incremento de impuestos, entre otros. En el 2023, en el 2024, en las campañas presidenciales nos dijeron que no incrementarían el IVA, pero engañaron al país. Hicieron un incremento del 12 al 15%. También manifestaron que no eliminarían el subsidio al diésel. Y ahora nos encontramos que este subsidio también ya ha sido eliminado. Ojalá que detrás de esta receta que está imponiendo, de esta hoja de ruta que impone el Fondo Monetario Internacional, un día de estos no se despierte el Ecuador con que también se ha eliminado el subsidio al gas doméstico. Por eso nosotros rechazamos estas acciones que van en contra de los ofrecimientos que se incumplen en la campaña presidencial en el momento del ejercicio de las funciones dentro del área ejecutiva de nuestro país. También hay que señalar que hasta cuándo se le dice al país, hasta cuándo la clase media, la clase trabajadora, los que menos tienen, deben arrimar el hombro. Es el momento que las élites económicas empiecen a remar el barco, no solamente la gente de abajo, sino la gente de arriba, aquellos que cada día incrementan sus fortunas sobre la base de eliminación de impuestos, de condonaciones de deudas y también de la precarización laboral. Por eso, como bloque, nosotros hemos presentado el orden del día en el que estamos solicitando al gobierno nacional se suspenda esta acción de eliminar el subsidio al diésel mientras no se realice un diálogo serio, un debate económico muy amplio.
Además, también en la Comisión de Garantías Constitucionales se va a iniciar un proceso de fiscalización en el que también se va a convocar a la ministra de Finanzas, al ministro de Transporte y Obras Públicas, también a los representantes del Ministerio de Energía y Minas, entre otros, como también a los representantes de la sociedad civil, transportistas, agricultores, a todos quienes están en la cadena productiva de este país y también, por ende, a la ciudadanía. Nosotros no estamos cuestionando incluso el qué, sino que estamos cuestionando el cómo se hace. Creo que también debemos tener un debate muy serio todos los sectores sobre la grave crisis económica que vive en este momento el Ecuador, sobre las medidas que se deben implementar para evitar esta contracción, para evitar también que se profundicen las desigualdades, pero insisto, no es el qué, sino el cómo se lo hace y sobre la base de las imposiciones. Manifestado esto, le voy a dar paso también a mi compañero Héctor Rodríguez, que hará una exposición amplia sobre las consecuencias del incremento de la eliminación del subsidio al diésel y del incremento del costo. Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días con todos y todas. El subsidio es una transferencia de recursos de parte del sector público al sector privado. En este caso es una transferencia indirecta que sostiene precios, genera competitividad y sostiene un mercado laboral importante. ¿Qué genera el retiro del subsidio al diésel? Primero, inflación. Segundo, pérdida de competitividad ante choques externos y una profunda pérdida de empleos. La distribución de este subsidio está relacionada en un 70% con el sector transporte y movilidad. El 55% del subsidio se otorga al transporte de carga pesada y logística, el 20% al transporte público, el 15% a la agricultura, el 5% a la pesca y el 5% a la industria manufacturera de otras actividades económicas. Mediante el análisis de la matriz de insumo producto del Banco Central, lo que hicimos fue detectar las vulnerabilidades en cadenas productivas específicas y los hallazgos son los siguientes. Primero, en transporte de carga y logística, el subsidio aborda más o menos 605 millones de dólares. Si nosotros analizamos esto, el impacto al sector transporte avanza hasta el 20% en fletes, lo cual no solamente afecta a la cadena de transporte en sí mismo, sino al resto de cadenas que son demasiado sensibles al tema transporte. Por ejemplo, en el tema agricultura, en la cadena de agricultura, el 80% del valor agregado en el precio final corresponde al tema transporte. Por lo tanto, los fletes van a encarecer los servicios. Es el único sector que se beneficia con una compensación directa en el tema del transporte. Han dicho en los voceros gubernamentales que por 7 meses van a sostener un mecanismo de compensación en 8 meses, pero esto es temporal. La compensación es temporal, mientras el retiro de los subsidios y el aumento de los costos es definitivo hacia futuro. Habló de incentivo, no de compensación. No es un incentivo, porque lo que está haciendo es compensar un subsidio que se está retirando, una transferencia directa. Esto realmente lo voy a desarrollar en la cadena del transporte de pasajeros, pero ¿cómo creerle a un gobierno, el sector del transporte, cómo le puede creer a un gobierno que no tiene ni siquiera la capacidad para sostener los gastos críticos en el sector de salud, que no es capaz de sostener una compensación similar a los taxistas por más de 2 meses? La vulnerabilidad en el transporte público de pasajeros es de alrededor de 220 millones de dólares, que se traslada a los GATS. Estos 220 millones de dólares han dicho que no van a subir el costo del pasaje, lo cual deja en la indefensión a los GATS, que ni siquiera les transfieren las asignaciones pendientes, y el gobierno, que es experto en evadir responsabilidades,
Hoy se quiere lavar las manos entregándole a los GATS una responsabilidad sobre la compensación en el caso del transporte. El caso del transporte de carga y el caso del transporte de pasajeros es crítico porque representa casi el 70% del subsidio al diésel. Sin embargo, no es el más vulnerable. El más vulnerable es el sector del agro. El sector del agro que enciende con el diésel motores, bombas para riego y demás maquinaria, absorbe 165 millones de dólares de este subsidio, lo que haría perder una capacidad competitiva de entre el 6 y el 9% del total de este subsidio, que debería ser trasladado en precios al consumidor final. Estamos hablando de una subida de casi el 10% en costos inflacionarios en los precios finales de bienes como la papa, la leche, la zanahoria, etc., ¿no? En el caso de la pesca, el impacto se centra en alrededor de 55 millones de dólares. 55 millones de dólares que representan alrededor del 15% de los costos en el tema pesquero. Y esto es terrible porque ese es el margen que tienen los pescadores para sostener su actividad y no se soluciona con una docena de motores fuera de borda que les entreguen como dádivas a los pescadores. El sector productivo no quiere dádivas, quiere generación de capacidades productivas y generación de competitividad de la mano de un gobierno que sea sensible frente a los choques externos. Otra cadena que se ve realmente afectada es la cadena de la construcción y de la infraestructura. Esto encarecerá el costo de la vivienda en alrededor de un 9% debido a la vulnerabilidad de los equipos que funcionan con diésel. Hablamos de costos indirectos que estarían encareciendo estos bienes. Y finalmente, en la industria manufacturera y las MIPYMES, el impacto es de alrededor del 12% de sus costos. Como digo, en bienes manufacturados, esto afecta a miles de personas. En total, hemos identificado que la pérdida de competitividad en cadenas críticas generaría desempleo por alrededor de 60.000 plazas de empleo que se perderían. Una inflación detectada entre el 6 y el 18% de los precios finales al consumidor, y un subsidio que aparentemente lo pintan como malo, pero que por más de 60 años se ha mantenido este subsidio, generando un efecto multiplicador de 1.7, es decir, por cada dólar que se invierte en el subsidio al diésel, este genera 1.7 dólares más en producción local, lo cual quiere decir que no es un subsidio malo, es un subsidio que genera protección frente a la vulnerabilidad externa. Nosotros no podemos como país devaluar nuestra moneda, tenemos un tipo de cambio anclado al dólar, mientras que nuestros vecinos sí otorgan beneficios directos a la hora de devaluar su moneda y a la hora de entregar incentivos directos y transferencias directas a los productores. En líneas generales, el gobierno no puede lavarse las manos entregando la responsabilidad, como quiere hacerlo en el caso de Quinzacocha, a los gobiernos locales. No puede evadir su responsabilidad de diálogo frente a los sectores productivos, y este es un subsidio que debe tener un análisis técnico y absolutamente sesudo de parte de las autoridades.